No fuimos, mi rey. Y si el fútbol saudí es solo la punta del iceberg. Uy, qué pregunta tan brava. Vamos a darle. Cristiano Ronaldo, uno de los El dos bicho mejores siempre, futbolistas del siempre. siglo XXI y la persona con más seguidores en Instagram del mundo, fichó por un club Del de mundo, Arabia perro. Saudí al comienzo de 2023, un movimiento sin precedentes. Hasta entonces, si le hubieras preguntado a cualquier persona de tus conocidos que te dijese un solo futbolista de esa liga, esa persona Ni no idea. hubiese sabido responder. Pero tan solo medio año más tarde del fichaje de Cristiano, a la Liga Saudí han aterrizado multitud de estrellas, Qué tales como loco, Neymar, ¿ah? Benzema, Mané, Mahrez, Firmino, Kanté, Mendy, Fabinho y muchos otros. Atraer este tipo de jugadores a una liga tan desconocida y tan poco prestigiosa Es solo algo se hace loco. de una forma, a golpe de talonario. Cristiano Ronaldo pasó de ganar 32 millones de dólares al año a ganar 200 millones. Benzema también pasó de 25 a 200 millones. Neymar ¿200? de 60 a 150. Pero hubo una oferta muchísimo mayor a esta. ¿200? Una cantidad mareante que finalmente no fue aceptada. Le ofrecieron a Kylian Mbappé un salario de 700 millones en un solo año. Uy, y como no sea resultado, marica. este verano han sido la segunda liga del mundo que más dinero han gastado en fichajes, con 950 millones de dólares tan solo por detrás de la Premier League. La temporada anterior se gastaron tan solo 43 millones de dólares, situándolos en el puesto número 20. Y en la temporada Uy, mucha 2016-17 plata, ¿no? su gasto fue de $1 millón, Mucha en el puesto plata. número 67. Después de llevarse unas cuantas estrellas en tan solo un verano, ahora los clubes europeos temen sobre cuál puede ser el futuro del deporte si la Liga Saudí continúa poniendo dinero sobre la mesa. Uy, En Arabia imagínate. Saudí tienen unas normas financieras mucho más permisivas que en Europa, y estos temen que haya barra libre de inyecciones monetarias en su fútbol, lo que haría peligrar la hegemonía europea en el fútbol mundial. Y es que hay motivos para este recelo. Si tenemos en cuenta Uy, la ese Real es valoración re de todos sus loco. jugadores dentro de una liga, las 5 grandes ligas tienen un valor total de entre 11 y 3.000 millones de dólares. Y los saudíes, en tan solo un mercado de fichajes de verano, se sitúan ya en 9ª posición, con un valor de 1.180 millones de dólares. ¿La MLS está sobrepasando por ya encima? a ligas como la turca, la holandesa o la argentina. Después de ver todo esto, uno comienza a preguntarse, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Solo pasa con el fútbol o hay algo más? Para entender bien este tema, vamos a tener que indagar un poco en Arabia Saudí como país para comprender el Uy, contexto. sí. Este mapa de aquí, con tantos colorines, es el de PIB per cápita. Como se puede observar, en toda esta gran y extensa zona de aquí, donde viven 3/4 partes de la población mundial, apenas hay unos pocos países en verde. La mayoría de estos son pequeños, ninguno pasa de 10 millones de habitantes, y son territorios poco extensos. Pero Arabia Saudí es la excepción. Con 2,15 ¿Qué? millones de kilómetros cuadrados, es el 12º país más extenso del mundo, y además cuenta con 32 millones de habitantes. Un país así, un Ish. oasis en el desierto, literalmente, podría ser capaz de atraer al mejor talento de la zona y poder así albergar a las empresas más punteras de cada Debe ser re sector. bonito Pero también. Arabia Saudí es, irónicamente, uno de los lugares donde menos te apetecería ir a ¿Qué? vivir. Existen varios índices para medir esto, pero dos de los más representativos son el índice de libertad en el mundo y el índice de democracia. En el primero, Ok. Arabia tiene una puntuación de 8 sobre 100, es decir, el 9º país por la cola. En la segunda lista, Arabia se sitúa en la 12ª posición por la cola, con un 2,08 sobre 10. Haciendo un promedio entre ambos índices, Arabia es el único país de los últimos 20 que tiene un PIB per cápita decente. El resto son todo naciones pobres. Además, son el 11º ¿qué? país por la cola en cuanto a libertad de prensa. Pero el índice que más preocupa en general es el de derechos humanos. En una escala del 0 al 1, donde Suecia encabeza la lista con un 0,97, Arabia Saudí tiene un 0,14, siendo el 8º país por la cola de todo el mundo. Y uno de los mejores ejemplos de por qué Arabia Saudí tiene tan malos resultados es el siguiente. Hasta el año 2018, Arabia Saudita era el único país en el mundo que tenía prohibido conducir a las mujeres. Y Uy, evidentemente, ¿qué? Arabia Saudí fue el último país en permitir votar a las mujeres, ya en 2015, con mucha distancia del penúltimo Uy, país, Emiratos Árabes rechimba, Unidos, ¿no? que lo No, permitió mentira, en el año mentira. 2006.
Arabia Saudí es especialmente abusivo con la mujer, y aunque poco a poco va permitiendo más cosas, aún queda demasiado Es que hay camino que por recorrer. cachetear. No Y no solo las mentira. mujeres sufren en No, este país. re fuerte, ¿no? Arabia Que Saudí uno no es puede uno de haber los una. 28 Uy, países del no. mundo Que ahora que te con aún esas cuenta bolsas con ahí. testigos corporales judiciales. Y aunque en 2020 abolieron los latigazos, otro tipo ¿Qué? de castigos siguen vigentes, como la amputación para el caso de los ladrones. Ah, Por otra re parte, chimba. Arabia Saudí tiene más de 10 millones de trabajadores Rechimba porque son ladrones, papi, para colir traque, para ver si va a seguir robando. extranjeros que se dedican a trabajos manuales, contables, de servicios y domésticos, lo que representan un tercio de la población del reino y más de la mitad de su mano de obra. Human Rights Ah, pero es que es Watch normal, califica ¿no? las O condiciones sea, es normal que si usted sale del país, ¿a qué va a ir, papi? ¿A qué va a ir? Pues a trabajar en eso, mi rey. Ese es el sueño americano y como que también es el sueño árabe. condiciones laborales de estos trabajadores extranjeros de casi esclavitud y les atribuye una discriminación de género, religiosa y racial profundamente arraigada, Uy, no, ya eso que ya la es mayoría paila. proceden del sur de Asia. Y podría continuar con muchos más ejemplos de la falta de derechos humanos en este país, como por Uf. ejemplo la prohibición de la homosexualidad, pero creo que ha quedado suficientemente claro este punto. Y vamos a avanzar al siguiente, el petróleo. Las reservas Ok. de petróleo saudíes equivalen a una cuarta parte de las reservas mundiales y son las segundas más grandes del mundo después de las venezolanas. Además, Uf. Arabia Saudí es el mayor exportador mundial de petróleo y el segundo mayor productor. Pero al O sea que contrario ahí viene que el petróleo por eso es que son tan venezolano, el de ricos. Arabia Saudí se encuentra bajo presión cerca de la superficie terrestre, lo que hace que su extracción sea mucho menos costosa y más rentable. El sector petrolero O sea, de ahí viene representa el porqué. aproximadamente el 87% de los ingresos presupuestarios saudíes, el 90% de los ingresos por exportación y el 42% de su PIB. Su gestión recae en gran parte en la empresa estatal Saudi Aramco, y esto la convierte en la tercera compañía del mundo con mayor capitalización de mercado, solo por detrás Claro. de Apple y de Microsoft, y es la única empresa del top 10 que no es estadounidense. Arabia Saudí depende enormemente Del petróleo. y al ser el mayor exportador del mundo, también tiene la capacidad de influir considerablemente en su precio, tanto para aumentarlo como para disminuirlo, todo en función de los intereses de la nación. Ahora mismo, Ush. la mayoría de los países de todo el planeta bailan al son de los saudíes, y poco pueden hacer. Pero esto no va a ser siempre así. El petróleo es un recurso no renovable, así que en Ajá. algún momento Va a llegará el acabar. llamado petróleo pico, es decir, será cuando la producción de petróleo llegue a su máximo, y a partir de entonces comenzará a descender. Nadie se pone de acuerdo en cuándo será, ya que es verdaderamente difícil saberlo. 2025, 30, 35, 40... La cuestión es que no sabemos el año en concreto, pero sí sabemos que esto va a suceder. Va a acabar. Cuando el mundo demande menos petróleo, los saudíes comenzarán a tener menos dinero, menos influencia en el mundo y el respaldo de sus ciudadanos. No, porque comenzará depende a en que lo invierten debilitarse. también, ¿no? Así que la familia Saud ya ha tomado cartas en el asunto. El programa llamado Visión Saudí 2030, con el objetivo de lograr una mayor diversificación económica, social y cultural en línea con la 2030. visión del príncipe heredero y primer ministro saudí Mohammed bin Salman. Si todavía no conoces Uy, ese al príncipe nombre. saudí, en 2018 ocupó el octavo puesto en la clasificación de personas más poderosas del mundo y la Ush. más joven de las 75 personas que conforman esta lista. Bin Salman tiene la idea de mejorar la imagen de su Marica. gobierno a la vez que implementa la visión saudí 2030. ¿Y qué mejor manera que matar dos pájaros de un tiro? El fútbol. El príncipe saudí ya ha llevado a cabo algunas reformas para mejorar su imagen, como dejar a las mujeres conducir, permitir los conciertos de cantantes mujeres, admitir a las mujeres en los estadios deportivos Claro. y facilitar la entrada a los turistas internacionales mediante la introducción de un sistema de visado electrónico. Pero de lejos, el fútbol es una Es de el sus más- mayores apuestas y que a la vez le permite hacer un gran lavado de cara, un término acuñado como sports washing. Adolf Hitler ya lo hizo en los Juegos Olímpicos de 1936, mientras perseguía judíos y otras minorías. La Junta Militar de Argentina ¿Qué? en 1978 también lo hizo con la Copa del Mundo mientras ejercía una represión ilegal brutal en el país.
Y lo mismo Rusia con los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014 y con el Mundial en 2018, mientras libraba una guerra en Crimea y en el Donbass. Hablando de Rusia, ¿has visto alguna vez este patrocinador? Sí. Gazprom es una compañía de gas natural rusa. Ahora debes preguntarte, ¿por qué iban a pagar millones para publicitarse? ¿Cuál es su objetivo? Ningún espectador va a comprar gas natural de Rusia, eso solo lo hacen los estados. Gazprom ha estado presente en multitud de espacios. Fue el patrocinador del Schalke 04 desde 2007 hasta 2022, cuando el propio club rescindió el contrato por la guerra en Ucrania. Gazprom también es el dueño del Zenit San Petersburgo desde el año 2005 y, por supuesto, principal sponsor. Y gracias a la inyección de dinero consiguieron ganar la Liga Rusa por primera vez en su historia y luego lo volvieron a conseguir 8 veces más. También pasaron de jugar en el estadio Petrovsky con una capacidad para 20.000 personas a jugar en el Gazprom Arena con capacidad para casi 70.000 asistentes. Gazprom también es el patrocinador actual de la Estrella Roja de Belgrado. Lo fue del Chelsea durante varios años, así como de la Champions League y del Mundial, de Rusia. El objetivo es simple: contrarrestar la mala reputación, una forma de propaganda dentro del llamado poder blando. Y eso es exactamente lo que están haciendo los saudíes con el deporte. Y no solo hablamos de la Liga de Fútbol Saudí. Qué loco, ¿no? A finales de 2021, los saudíes compraron el Newcastle por unos 300 millones de euros. Ah, sí. En ese momento, en la séptima jornada, se encontraban penúltimos 19. en zona de descenso y continuaron en esa posición hasta la jornada 22, cuando comenzaron a hacer efecto los fichajes de invierno, ya bajo el mando saudí. Aquella liga consiguieron remontar hasta la posición número 11 y ahora la están en temporada siguiente Champions. terminaron cuartos, En es Champions. decir, que se clasificaron para la Champions League, algo que no lograban desde hacía 20 años. Comprar un equipo de fútbol es algo que funciona muy bien. Ya se lo han visto a sus vecinos de Qatar Paris y Saint-Germain Emiratos Árabes Unidos. y el City. Y a pesar de que llegan bastante más tarde que ellos, los saudíes también tienen mucho más dinero. Asimismo, en octubre de 2023 ¿La se Roma? convirtieron en el sponsor principal de la Roma, patrocinando el Riyadh Season, su parque temático que tienen en la capital. Y desde 2020, la Supercopa de España se celebra también en Riyadh, a unos 5.000 kilómetros de distancia de sus aficionados. Para llevar a cabo todo este tipo de inversiones, los saudíes operan a través de su fondo de inversiones, la de la Premier, la unas FA siglas Cup, que creo. corresponden a Public Investment Fund, con el cual ya poseen unos activos de unos 700.000 millones de euros. Su mayor inversión se llama Neom, con un coste de unos 500.000 millones, un megaproyecto urbano que incluye múltiples regiones, entre ellas un complejo industrial flotante, un centro de comercio mundial, complejos turísticos y una ciudad lineal alimentada por fuentes de energía renovables. O sea, como que no pierden como que las reglas que ya llevan hace muchos años, las mismas van quitando algunas y van entendiendo que así hay que entrar al juego y toda la vuelta. Qué loco también. Último es el proyecto más ambicioso, una ciudad que costará 200.000 millones y tendrá 170 kilómetros de longitud. En ella vivirán 1 millón de personas, funcionará con energía 100% limpia y al no tener carreteras, sus habitantes se desplazarán con transporte autónomo. A través del PIF también invierten de forma masiva en el extranjero, como los 45.000 millones de dólares en SoftBank, un conglomerado multinacional japonés dedicado a las inversiones, siendo la segunda empresa japonesa más grande después de Toyota. También invierten una gran cantidad de dinero en empresas como PayPal, Uber, Meta, Costco, Starbucks, Microsoft o Lucid, todo grandes empresas estadounidenses. Pero aparte de diversificar la economía saudí, este tipo de inversiones tiene otro objetivo, el llamado lobbying. Ah, no, pero ¿qué es eso? Oiga, no me hará daño vivir así. ¿Así cómo? Así, sin nunca haberme enfiestado en el carnaval. Hasta ahora, las grandes naciones, en especial Estados Unidos, han estado protegiendo a Arabia Saudí, ya que entra dentro de sus intereses proteger el petróleo que reciben. Pero a medida que pasen los años, esta protección podría desaparecer cuando la demanda decrezca. A través de las inagotables inversiones en países como Japón, Reino Unido o Estados Unidos, Arabia Saudí se asegura seguir en el radar de los intereses de los grandes países. Todo en conjunto es una manera de ganar influencia en el extranjero. En España, por ejemplo, adquirieron el 9,9% de Telefónica en septiembre de 2023, una decisión que no ha gustado mucho en el gobierno español, ya que Telefónica es una empresa estratégica para España, vinculada además a defensa.
Volviendo a los deportes, no ¿Qué? solo se trata de fútbol. La LIV Golf es un circuito de golf profesional fundado en 2022, financiado por el PIF. No, pero es que es real, ahorita la mayoría de los deportes y cosas así importantes en cuanto al deporte se realizan es allá en Arabia, mi Que rey. rivaliza directamente con el circuito de Estados Unidos y con el europeo. Sin embargo, los premios económicos de los saudíes son mucho mayores. En 2022, el ganador de la Liga Europea se embolsó 5,5 millones de euros. El de la estadounidense obtuvo 14 millones y el de Arabia Saudí ganó este año casi 40 millones de dólares. Ish, Evidentemente, marica. unos premios tan jugosos, ya que no solo el campeón gana dinero, atrae a una gran cantidad de jugadores del más alto nivel. Arabia Saudí también ha conseguido ser la anfitriona del Next Del tenis, Generation sí. ATP Finals, que hasta 2022 se celebraba en Milán, y pretenden tener pronto un Masters 1000 en su país. Y por supuesto, desde 2021 también Sí, tienen ¿la su Fórmula gran 1? premio de Fórmula 1 en el circuito de Jeddah, el cual les cuesta Ese sí ya unos lleva, 65 sí, harto tiempo. millones anuales. También gastan unos 140 millones de dólares para albergar combates de boxeo de pesos pesados y unos 100 millones al año para acoger eventos de lucha libre de la WWE. Y con 20 ¿También millones la de dólares WWE? en juego, los saudíes celebran la carrera de caballos más lucrativa del mundo. En 2029, O sea, todos los deportes se van a ir para allá. Uy, albergarán los no. Juegos Asiáticos de Invierno y también pretenden albergar los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 en la ya Ay, mencionada marica. NEOM, y el que es su mayor ambición, la Copa del Mundo 2034. Arabia Saudí está comprando el deporte y además de diversificar el país Sí, económicamente, consiguen comprar influencia en los países más poderosos. También mantienen contenta a la población extranjera y, más importante, tienen entretenida a la población de su país, pan y circo. Con espectáculos y ciudades del futuro, Bin Salman se asegura de no tener que vivir una primavera árabe en su país, como sí han experimentado muchas otras naciones árabes. Y cuando tu país es uno de los peores del mundo en cuanto a derechos humanos, esto es muy importante. Cada una de las decisiones que toma Arabia Saudí en el mundo del deporte recibe multitud de críticas, y no Es es para real, menos. sí. Pero por muchas críticas que reciba, los saudíes siempre logran hacerse con lo que quieren, incluso con las joyas más preciadas del deporte más Uy, es que seguido. fue una, o sea, en cuanto al fútbol fue una completa locura todos los fichajes que hicieron, mi rey. O sea, se llevaron como que de cada equipo se llevaron los mejores jugadores que tenían. En todo el mundo. La Re ética loco. compite con el dinero y a menudo pierde la carrera. Sí, como que todo empezó con Cristiano Ronaldo, ¿ah? Ay, pa. No, es que también, o sea, porque Cristiano Ronaldo tenía para ir, ¿para dónde tenía para irse en ese momento? Creo que era el Bayern, algo así, y justamente irse para Arabia Saudita, no lo creo, mi rey. Bueno, vamos.